Mire, compa, no sé ni por dónde empezar esta vaina, pero voy a contarle la pura verdad, así como me salga del corazón. Yo soy Toño, Antonio Martínez, si quiere el nombre completo, de Usulután, El Salvador, allá en el cantón El Espino, donde los cerros son verdes y la gente es pobre, pero honrada. O al menos, eso era antes de que llegaran los malditos maras a pudrirlo todo. Trabajaba en la finca La Esperanza. Qué puta ironía ese nombre, ¿verdad? Cortando café desde los 14 años. Doña Lidia, la dueña, era buena gente. Nos daba frijoles y tortillas aunque el negocio no diera. Pero un día de esos que nunca olvidaré, llegaron ellos. 3 tipos con tatuajes hasta en los párpados. Le dijeron a doña Lidia que si no pagaba la renta, la finca ardía. Ella, pobre señora, les dijo que no tenía. Al otro amanecer, los cafetales estaban negros de ceniza. Me acuerdo que lloré como niño ese día. No por mí, sino por ver a doña Lidia de rodillas, entre las plantas quemadas. Esa mujer era como una segunda madre para todos nosotros. Mi casa, jodidamente triste, compa. 4 paredes de lámina que sonaban como panderetas cuando llovía. Mi hermana Chila y sus 2 chamacos vivían conmigo después que mataron a su marido. Dormíamos en el suelo sobre costales viejos. Lo peor no era el hambre, aunque a veces solo comíamos tortillas con sal. Lo peor era el miedo constante, esa sensación de que cualquier día podían llegar por ti. Porque sí, a mí también me pidieron colaboración, y cuando un pobre no tiene ni para comer, menos va a tener para pagar extorsión. Ahí fue cuando empecé a pensar en irme. Pero no es fácil, compa. Uno deja atrás hasta el aire que respira, deja a su gente, sus costumbres, ese olor a tierra mojada después del aguacero. Perdón si me pongo sentimental, es que cuando uno cuenta estas cosas, vuelve a vivirlas. Pero sigo adelante, porque mi historia es importante. Es la de miles como yo. No te voy a mentir, hermano. Esa mañana todavía la siento aquí, en la garganta, como un nudo que no se me ha quitado ni con los años. Era un martes, día de mercado. Me acababa de levantar cuando escuché los gritos de mi hermana Chila. Corrí como loco hacia la calle principal y ahí estaba, colgando del puente de metal como un trapo viejo, mi cuñado Chepe, el hombre más trabajador que he conocido, con la cara hinchada y morada y un letrero que decía: «Esto pasa por no colaborar». Chila se aferraba a mis piernas, gritando como animal herido: «¡Bajen a mi hombre! ¡Bajen a mi Chepe!». Zrenia lloraba, pero nadie se atrevía a tocarlo. Todos sabíamos lo que significaba. Era advertencia para el pueblo entero. Lo peor fue cortar la soga. El sonido del cuerpo cayendo al río. Dios mío, todavía lo escucho en mis pesadillas. Chila quiso abrazarlo, pero los vecinos no la dejaron. «No, hija, ya no es él», dijo doña Tere mientras la sosteníamos entre 3. Esa noche, mientras velábamos el cuerpo en el suelo de mi casa, porque ni para un ataúd teníamos, juré que me iba. Chepe y yo habíamos hablado de irnos juntos, pero él siempre decía: «Primero juntemos más plata, Toño». Y mira cómo terminó. Mi hermana se quedó mirando el fuego de la cocina, con los ojos vacíos. «Andate, hermano», me dijo de pronto. «Llévate a mis hijos o los van a matar como a su padre». Ahí me di cuenta que no era solo por mí. Era por ellos, por Chila, por doña Lidia, por todo el pueblo que se estaba muriendo de miedo y hambre. Me arrodillé frente al cuerpo de Chepe y le juré que iba a cruzar aunque me costara la vida, que iba a mandar dinero para que Chila y los niños se fueran a otro lado, que no iba a dejar que su muerte fuera en vano. Al otro día empecé a vender mis pocas cosas, pero eso ya es
otra parte de la historia. Fue una semana después del entierro de Chepe cuando empecé a juntar lo del viaje. Y no te miento, compa, cada peso que conseguía sabía a lágrimas. Lo primero que vendí fue mi bicicleta. Esa bici era mi orgullo, la que mi papá me había comprado cuando cumplí 15 años. Don Chepe, no mi cuñado, otro señor del pueblo, me dio $200 por ella. Es muy vieja, decía mientras la revisaba. Y yo ahí, tragando saliva, viendo cómo se llevaba el último regalo de mi viejo. Después, fue la cadena de oro de mi padre, la que siempre usó hasta el día que lo mató un balazo perdido en los tiempos de la guerra. Mi mamá se la puso en el ataúd, pero cuando ella murió, me la dejó a mí. El joyero me ofreció la mitad de lo que valía. Tiene poco quilate, dijo. ¿Pero qué iba a hacer? Necesitaba el dinero. Mi hermana Chila vendió la máquina de coser que le había regalado Chepe para su cumpleaños. La doña del molino se la compró por casi nada. Es para que mis niños no terminen como su papá, me dijo mientras contábamos los billetes en la mesa de la cocina. Hasta mi abuela Marta, la viejita más terco del pueblo, hizo su parte. Vendió sus 5 gallinas ponedoras y el gallo que tenía desde hacía años. Ya no puedo cuidarlos, me dijo, pero yo sabía que era mentira. Esa mujer había criado gallinas desde que tenía memoria. Doña Tere, nuestra vecina, fue la que más me partió el alma. Llegó con un pañuelo lleno de billetes arrugados. «Es lo del rosario», me dijo. Casi $300 que las señoras del pueblo juntaban desde hacía años para comprar flores para la Virgen. «La santita entenderá», me aseguró mientras me abrazaba. La noche antes de irme, hicimos una cena con lo poco que quedaba. Tortillas, frijoles y 2 huevos que fueron los últimos que pusieron las gallinas de mi abuela. Nadie hablaba mucho. Solo mi sobrino más chiquito preguntó, «Tío, ¿vas a volver?». No supe qué contestarle. El güero se presentó como la solución a todos mis problemas. «Conmigo el viaje es seguro. ¿Cómo pasear en Disney?», decía ese cabrón mientras mostraba su celular lleno de fotos de migrantes sonrientes en una casa grande con piscina. Me encontré con él en la terminal de San Salvador. Traía camisa de botones y botas nuevas que brillaban bajo el sol. Hasta olía bien, a esa colonia cara que usan los políticos. «Por $7,000 te llevo hasta Houston en 10 días, con todo incluido», me dijo mientras me daba una palmada en la espalda como si fuéramos viejos amigos. Pagamos la mitad por adelantado. Él nos dio unos papeles falsos para el avión hasta Tapachula. «Es el tramo fácil», nos aseguró. Pero cuando llegamos, en lugar del rancho con piscina, nos metieron en un cuarto de hotel con otras 15 personas. Las camas eran cartones en el suelo y el baño estaba podrido. Al segundo día empezaron las mentiras. «Hoy no se puede cruzar. Hay mucho migra. El camión se descompuso. Tienen que pagar otros $500 para los gastos extras». El güero ya no olía a colonia fina. Ahora apestaba a cerveza barata y sudor. Sus botas limpias se llenaron de lodo mientras nos gritaba que nos apuráramos para subir a una troca destartalada. Lo peor fue cuando intenté reclamarle. Se me quedó viendo con esos ojos fríos y me dijo, «O te callas o te dejo aquí tirado como perro». Ahí entendí que no éramos sus clientes. Éramos su mercancía. Esa noche, escondido en el cuarto de hotel, escribí los nombres y direcciones de mi familia en un papel y lo guardé en mi zapato, por si acaso, por si terminaba como esos otros que nunca llegaron. Esa maldita noche no se me va a olvidar nunca. El güero nos dejó en la orilla del río como si fuéramos paquetes que nadie quería recibir. «Es fácil», dijo el muy cabrón. «En 5 minutos están del otro lado».
El agua no estaba tranquila como en las fotos que nos había enseñado. Estaba negra, brava, haciendo ruidos como de animal enojado. Llevábamos 3 familias con niños pequeños. El más chiquito no tendría más de 4 años, llorando del miedo mientras su mamá lo amarraba a su espalda con un chal. Yo no sabía nadar bien, pero me tocó ir delante para probar la profundidad. El frío me cortó la respiración cuando entré. La corriente me jalaba las piernas como si quisiera llevarme. A medio camino, escuché el grito que todavía me despierta en las noches. ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva el río! Volteé y vi al niño de 4 años siendo arrastrado como un muñeco de trapo. Su madre gritaba como loca, tratando de alcanzarlo. Fue el hondureño, un tipo grandote que viajaba con su hermano, quien se lanzó como bala y lo agarró por el pantalón justo cuando la corriente lo iba a tragar. Llegamos al otro lado empapados, temblando, pero vivos. O eso creímos. No habían pasado ni 10 minutos cuando las luces nos cegaron. ¡Migra! ¡Corran!, logró alguien. Pero, ¿a dónde íbamos a correr? Estábamos en tierra extraña, mojados, con niños llorando. Los agentes nos trataron como animales. A los hombres nos esposaron. A las mujeres las revisaron delante de todos. El niño, que casi se ahoga, vomitaba agua del susto mientras su mamá rogaba por un médico. Nadie nos entendía, nadie quería entender. En la hielera conocí al hondureño que había salvado al niño. Lloraba como un niño chiquito. Mi hermano se lo llevó el río, me contó entre sollozos. Resulta que mientras salvaba al chamaco, su propio hermano menor había sido arrastrado. Nunca lo encontraron. Esa noche, acurrucado en el suelo frío de la cárcel migratoria, juré que si volvía a intentarlo, no confiaría en nadie, ni en el güero, ni en la migra, ni en el maldito río que se había llevado a un hermano para salvar a un niño que no era suyo. Nunca en mi vida había sentido un calor así, como si el sol se hubiera puesto a escasos metros de nosotros, quemándonos la piel a través de la ropa. El güero nos había abandonado en medio de la nada, diciendo que volvería en unas horas con provisiones. Pura mierda. La señora Marta, una guatemalteca de unos 50 años, fue la primera en desvariar. Empezó a hablarle a alguien que no estaba ahí. «Sí, mi amor, ya voy», decía mientras sonreía hacia el horizonte vacío. Nos contó que veía a su hija, la que había perdido en el terremoto del 2005. «Me está llamando, ¿no la oyen?» «Component placement», preguntaba con los labios agrietados. Intentamos ayudarla entre todos. Le dimos sorbos de nuestra poca agua. Le hicimos sombra con una camisa extendida. Pero el desierto no perdona. Para el atardecer, Marta ya no respondía. Solo murmuraba nombres de sus hijos, mientras sus ojos miraban algo que nosotros no podíamos ver. El venezolano del grupo, un médico que había huido de su país, dijo que era deshidratación severa. Si no llegamos a un pueblo pronto, no sobrevivirá la noche, nos advirtió. Pero, ¿a qué pueblo íbamos a llegar? Estábamos perdidos como hormigas en un llano. Cuando el sol se puso, el calor no se fue. La arena guardaba el fuego del día como si fuera su tesoro. Marta dejó de hablar cerca de la medianoche. Solo respiraba rápido, muy rápido, como un pajarito herido. El amanecer nos la encontró fría, tan fría que por un momento pensé que el desierto había cambiado de idea y nos estaba congelando en lugar de quemarnos. El médico revisó su pulso y solo sacudió la cabeza. «Se fue con su hija», murmuró. No teníamos con qué cavar. La tierra estaba dura como piedra. Al final, usamos nuestras manos y un trozo de metal oxidado que encontramos. Enterramos a Marta con su rosario en las manos y una foto de sus hijos que llevaba escondida en el sostén.
El venezolano dijo unas palabras mientras el sol volvía a subir implacable. Por lo menos ya no sufre, dijo alguien, pero yo miré esa tumba tosca en medio de la nada y solo sentí rabia. Rabia contra el güero, contra el desierto, contra este mundo que nos obliga a morir lejos de casa por un pedazo de pan. Esa tarde seguimos caminando, con la sombra de Marta pesando más que el calor, cada uno cargando su dolor y su sed, sabiendo que podíamos ser los próximos. 2 días después de enterrar a la señora Marta, creímos que lo peor ya había pasado. ¡Qué inocentes fuimos! El desierto nos había robado el agua, el sol la cordura, pero lo que vino después, eso nos robó el alma. Era cerca del mediodía cuando escuchamos los motores, camionetas negras sin placas levantando polvo en el horizonte. Al principio pensamos que era la migra. El venezolano hasta se alegró. «Prefiero la cárcel a morir en este infierno», dijo. Pero no eran la migra. Eran 6 tipos con armas, que costaban más que todo mi pueblo junta. Chalecos tácticos, botas nuevas, hasta gafas de esas que usan los militares. Pero los ojos los delataban. Eran ojos de gente que ya no tiene humanidad. El que parecía el jefe nos alineó como animales para el mercado. «Ustedes ya nos pertenecen», dijo mientras nos revisaban los bolsillos. Al compa Chepe, no mi cuñado, otro Chepe de Oaxaca, se lo llevaron aparte. «Tú vas a trabajar para nosotros», le dijeron. El pobre muchacho solo alcanzó a mirarnos con esos ojos llenos de terror antes de que lo subieran a una camioneta. A las mujeres se las llevaron detrás de unos matorrales. No hace falta que te cuente lo que pasó ahí. Los gritos nos partían el alma, pero ¿qué podíamos hacer? Si movías un dedo, te volaban la cabeza. A mí me quitaron hasta los zapatos. «Estos son buenos, marca gringa», dijo uno mientras los olía. Hasta se llevaron mi libreta, la que me dio mi hermana para escribir el viaje. «¿Qué es esto? ¿Un diario?» «Zrenia», se burló el más joven antes de romperla a patadas. Lo único que salvé fue la foto de mi madre que llevaba escondida en el forro de mis boxers. Esa noche, mientras los malditos se emborrachaban y reían alrededor de un fuego, me acurruqué en la tierra como un perro golpeado. El venezolano me susurró: «Tenemos que huir mañana al amanecer», pero yo ya no creía en nada, ni en Dios, ni en el sueño americano, ni en la bondad humana. Solo quería que me mataran rápido para dejar de sufrir. Nunca en mi vida había sentido un frío así. El Bravo esa noche estaba negro, corriendo rápido como si quisiera llevarse todo lo nuestro. Los 3 niños, 2 de Guatemala y una niña hondureña, los amarramos con cables viejos que encontramos en un basurero. «No se suelten», les decía la mamá de la niña mientras le hacía nudos en la ropa. Su voz temblaba más que sus manos. El agua me cortó la respiración cuando entré. Cada paso era una batalla contra la corriente que quería tumbarme. La niña lloraba, pero el sonido se perdía entre el ruido del río. A medio camino, el más chiquito de los guatemaltecos empezó a toser agua. Su hermano mayor lo cargó como pudo, pero la corriente no se paró. Cuando por fin llegamos a la orilla, tirados como sacos mojados, fue cuando los vimos, 5 bultos hinchados varados en la arena. La luna los iluminaba como si fuera una maldita galería de horror. Uno de ellos era apenas un chamaco, no mayor de 15 años, con las manos todavía atadas a un salvavidas roto. «No miren», dijo el venezolano, tratando de cubrir los ojos de los niños. Pero ¿cómo no mirar? ¿Cómo olvidar ese olor a carne podrida mezclado con el río? La mamá hondureña se puso a rezar, pero las palabras le salían quebradas. No teníamos fuerzas para seguir, ni para enterrarlos, ni siquiera para alejarnos.
Nos quedamos ahí, a unos metros de los muertos, como si ya no importara nada. Los niños se durmieron llorando, agotados. Yo me acosté boca arriba mirando las estrellas, preguntándome si Chepe, mi cuñado, habría tenido un final así. El venezolano, ese maldito doctor que no perdía la esperanza ni en el infierno, me dijo: mañana seguimos, para contar esto. Pero yo ya no estaba seguro de querer contar nada, ni de seguir. Esa noche, soñé que los cadáveres se levantaban y se unían a nuestra caminata, silenciosos, con los ojos blancos y la piel cayéndose a pedazos. Al amanecer, antes de partir, amarré un trozo de tela roja a una rama cerca de los cuerpos. No sé por qué lo hice, quizá para que alguien, algún día, supiera que ahí también pasó gente viva, gente que llevaba sueños en lugar de coronas. Cuando por fin pisé McAllen, pensé que iba a sentir algo, alegría, alivio, algo, pero número. Solo era el mismo cansancio con otro paisaje. El primer mes fue durmiendo bajo el puente de la calle 15. Un hondureño que conocí en el camino me dijo: aquí no te molestan. Y era verdad. La policía pasaba de largo. Los gringos ni te miraban. Éramos fantasmas antes de ser personas. Conseguí trabajo en una pescadería por $3 la hora. 12 horas, pelando camarones con las manos llenas de cortes que nunca sanaban por el jugo de limón y la sal. El patrón me decía mexicanito, aunque le repetía que era salvadoreño. Aquí todos son mexicanos. Se reía mientras me pagaba en efectivo, sin mirarme a los ojos. Lo peor no era el hambre, aunque muchos días solo comía una vez. Lo peor eran las noches. Soñaba con el río, con los cuerpos hinchados, con la señora Marta llamando a su hija. Me despertaba ahogándome, tocándome la cara para asegurarme que no se me estaba cayendo la piel como a los que dejamos en la orilla. Una tarde, lavándome las manos en un baño público, me miré al espejo por primera vez en meses. No me reconocí. Los ojos hundidos, la piel quemada, los labios partidos. Parecía uno de los cadáveres del Bravo, solo que todavía caminando. El venezolano me encontró llorando detrás del mercado. No es por lo que pasó, me dijo sin que yo hablara. Es por lo que viene. Tenía razón. Llegar era solo el principio. Ahora tocaba aprender a vivir con los muertos que llevábamos pegados a la piel. Han pasado 4 años desde esa noche en el río Bravo, compa. 4 años, y todavía me despierto sobando los pies, asegurándome que no se me están hinchando como aquellos cuerpos. Ahora trabajo en una construcción en Houston. Gano $15 la hora. Tengo un cuartito que comparto con otros 2 migrantes. Y hasta me compré un celular usado. Pero hay cosas que el dinero no borra. Los domingos voy a la iglesia del barrio. No voy a rezar, sino al grupo que empecé para los recién llegados. Allí les doy consejos que nadie me dio a mí. Guarda siempre agua en tu mochila. No confíes en los coyotes que prometen milagros. Si vas a cruzar el desierto, lleva pastillas de sal. La semana pasada llegó un muchacho de San Miguel, mi mismo pueblo. Traía los ojos vacíos como yo los traía. Cuando me contó que los maras le mataron al hermano, me dolió como si fuera ayer. Le di mi colchón y me dormí en el suelo. A veces, cuando paso por un río aquí en Houston, me detengo un momento. No es el Bravo, pero el sonido del agua es el mismo. Miro mi reflejo y ya no veo al muerto viviente de esos primeros meses. Veo a un hombre que sobrevivió para contar lo que muchos no pudieron. Si estás leyendo esto, hazme un favor. Cuéntaselo a otro. Al gringo que te sirve el café, al vecino que te ve raro, al político que habla de inmigrantes ilegales. Que sepan que nadie abandona su tierra por gusto.
Que entiendan que cruzamos ríos de muerte porque en casa nos esperaban tumbas seguras. El río se llevó mucho, pero no todo. No mi nombre, no mi historia, no esta esperanza terco que sigue latiendo aquí, en el mismo pecho que casi se para de miedo tantas veces. PD, si algún día pasas por Houston, pregúntame por el Grupo del Toño. Te esperamos con café y pan dulce como en casa.